Cuando la policía llamó a mi puerta, no me sorprendió la pregunta. Me sorprendió lo tarde que llegaron. El eco de los golpes en la puerta principal retumbó por toda la casa vacía, rompiendo un silencio que se había vuelto asfixiante desde la desaparición de mi hermana. Eran las 3 de la mañana y yo seguía sentada en la cocina, con una taza de café frío entre las manos y la mirada perdida en el jardín oscuro. Cuando abrí, el resplandor azul de las patrullas inundaba la calle, tiñendo la lluvia de un color eléctrico y siniestro. El detective, un hombre de facciones duras llamado Vargas, me miró con una mezcla de cansancio y lástima antes de hacerme la pregunta que yo llevaba ensayando en mi mente durante días. No me sorprendió que supieran lo del coche abandonado en el acantilado. Lo que realmente me estremeció fue notar que, mientras él hablaba, uno de los oficiales recogía del porche un sobre que alguien había deslizado bajo la puerta apenas unos segundos antes de su llegada. Me pidieron que los acompañara a la zona del hallazgo para una posible identificación, y el trayecto hacia el puerto fue un desfile de sombras y luces de neón. El detective Vargas intentaba romper el hielo con preguntas sobre la rutina de mi hermana, buscando una grieta en su vida perfecta que explicara por qué alguien querría borrarla del mapa. Yo respondía con la precisión de quien ha repasado cada detalle 1000 veces, ocultando el temblor de mis manos bajo la chaqueta. Sabía que buscaban a un culpable entre sus enemigos del trabajo o algún antiguo novio despechado, pero su lógica policial no alcanzaba a comprender la magnitud del secreto que ella custodiaba. Al llegar a la orilla del río, bajo los focos halógenos que iluminaban el agua turbia, vi la maleta abierta sobre el asfalto y sentí que el mundo se detenía, no por el horror de lo que contenía, sino porque faltaba el objeto por el que ella habría dado la vida. El detective Vargas señaló el interior de la maleta y me pidió que identificara el reloj de pulsera que brillaba bajo el lodo. Acerqué la vista, fingiendo el colapso emocional que se esperaba de mí, pero lo que vi me dejó sin aliento. El reloj no era de mi hermana, era el mío, el mismo que yo llevaba puesto en ese preciso momento bajo la manga de mi chaqueta. Retrocedí un paso, sintiendo como el frío del puerto me calaba hasta los huesos mientras mi cerebro intentaba procesar la imposibilidad física de lo que tenía delante. Vargas notó mi palidez y anotó algo en su libreta, su mirada volviéndose un poco más afilada, menos compasiva. Si ese era mi reloj, el que mi padre me regaló antes de morir, significaba que alguien no solo había matado a mi hermana, sino que estaba construyendo una escena del crimen diseñada específicamente para que yo fuera la única pieza que encajara en el rompecabezas. La maleta no era un mensaje para la policía, era una invitación para mí, y el sobre que el oficial había recogido en mi porche quemaba dentro de mi bolsillo, esperando a ser abierto. Logré mantener la compostura alegando un mareo por el impacto y pedí que me llevaran de vuelta a casa, prometiendo declarar a primera hora de la mañana. En cuanto cerré la puerta con doble llave, saqué el sobre con manos temblorosas. Dentro no había una nota de rescate ni una confesión, sino una fotografía de alta resolución tomada desde el interior de mi propio armario, apenas una hora antes. En la imagen aparecía yo, sentada en la cocina esperando a la policía, pero lo aterrador era lo que se veía en el reflejo del cristal de la ventana detrás de mí, mi hermana, de pie en el jardín, sosteniendo un cartel con una sola palabra escrita en rojo: corre. Entendí entonces que la policía no era mi protección, sino el cronómetro de un juego que yo no sabía que estaba jugando. Mi hermana no estaba muerta, o al menos eso quería que creyera, pero estaba lo suficientemente cerca como para verme fallar y lo suficientemente lejos como para dejar que me culparan de su desaparición. El reloj en la maleta era la primera prueba, una marca de territorio. Si el ADN en ese objeto coincidía con el mío, Vargas volvería antes del amanecer, pero esta vez no traería café, sino esposas. Tenía menos de 3 horas para encontrar el lugar donde mi hermana se ocultaba antes de que mi propia vida se convirtiera en la evidencia principal de un asesinato que aún no se había cometido. Apagué todas las luces de la casa, dejando que solo la luz de la luna filtrada por la lluvia iluminara el pasillo. Caminé hacia el jardín trasero, esquivando las ventanas por miedo a que el detective Vargas hubiera dejado una patrulla vigilando en la esquina. Al llegar al punto exacto donde la foto mostraba a mi hermana, encontré algo que me hizo caer de rodillas. Un rastro de tierra removida que formaba una flecha señalando hacia el viejo sótano de herramientas que no abríamos desde que éramos niñas. Bajé los escalones húmedos con el corazón en la garganta y, al encender la linterna, vi que las paredes estaban cubiertas de copias de mi propio diario personal, pero con una diferencia que me heló la sangre. Nunca me esperé tal nivel de locura al ver que alguien había reescrito mis recuerdos para hacerme creer que yo era la que sufría de lagunas mentales mientras ella planeaba mi sustitución definitiva. Las páginas pegadas a la piedra con cinta adhesiva narraban días enteros que yo no recordaba haber vivido, describiendo actos violentos y conversaciones con desconocidos que nunca habían ocurrido en mi realidad. Mi hermana no solo estaba huyendo, estaba borrando mi identidad para superponer la suya sobre la mía. Según esos papeles, yo había estado comprando veneno en pequeñas dosis y visitando el muelle semanas antes de su desaparición. Comprendí que ella no estaba tratando de salvarme con ese cartel de corre, estaba dándome la ventaja necesaria para que mi huida pareciera una confesión de culpabilidad ante los ojos de Vargas. Escuché un crujido arriba, en la puerta del cobertizo.
Apagué la linterna y me pegué a la pared fría, conteniendo la respiración mientras el sonido de unos pasos ligeros, casi rítmicos, se detenía justo sobre mi cabeza. No era la policía. Los oficiales caminan con botas pesadas y radios que emiten estática. Estos pasos eran familiares. Eran los mismos que yo escuchaba por el pasillo de nuestra habitación cuando éramos pequeñas y ella venía a contarme sus pesadillas. Una voz susurró mi nombre a través de las rendijas de la madera, una voz que sonaba exactamente igual a la mía, pero con un matiz de satisfacción que me revolvió el estómago. «Ya vienen de camino, Elena», dijo la voz desde la oscuridad superior. «El ADN en el reloj es perfecto, y el veneno que tú compraste ya está en el sistema del detective. Si te encuentran aquí, en el lugar donde supuestamente me mataste, el caso se cerrará antes del amanecer. Solo tienes una salida, y sabes perfectamente cuál es». Me lanzó un objeto por la trampilla. Era la llave del coche que ella supuestamente había abandonado en el acantilado. El juego era macabro. Ella quería que yo apareciera muerta en el mismo lugar donde la policía creía que ella había caído, cerrando el círculo de sospechas con un suicidio por remordimiento. Me quedé en silencio, apretando la llave del coche contra mi pecho hasta que el metal me hirió la palma de la mano. La voz de mi hermana arriba se desvaneció con una risa gélida, dejándome atrapada en ese sótano lleno de mentiras impresas. Sabía que no podía simplemente salir y gritar la verdad. Vargas ya tenía el veneno en su sistema y mi reloj en su maleta de evidencias. Tenía que ser más rápida que el cronómetro que ella misma había puesto en marcha, así que busqué entre las cajas de herramientas oxidadas algo que ella hubiera pasado por alto en su prisa por destruirme. Encontré una grabadora de voz antigua, de esas que usaba nuestro padre para sus consultas, y al darle al play para comprobar si tenía batería, escuché algo que me dio la única arma que necesitaba. Nunca me esperé tal nivel de maldad al oír la grabación de mi hermana ensayando mi voz durante meses para llamar a las farmacias y hacer las compras de veneno que ahora me incriminaban. Guardé la grabadora en el bolsillo interior de mi chaqueta como si fuera un tesoro. Sabía que las patrullas estaban a menos de 5 minutos de distancia, por lo que salir por la puerta principal del cobertizo era una sentencia de muerte. Recordé un viejo túnel de drenaje que conectaba el sótano con el callejón trasero, un lugar que ella siempre odió porque le daban pánico las arañas. Me arrastré por el lodo y la oscuridad, sintiendo como las paredes estrechas me apretaban los hombros, mientras escuchaba a lo lejos el primer aullido de las sirenas acercándose a la casa. El plan de mi hermana era perfecto, pero ella siempre había olvidado un detalle. Yo siempre fui la que mejor conocía los rincones donde nadie más quería mirar. Al salir al callejón, el aire frío y la lluvia me golpearon el rostro. Vi las luces azules iluminando la fachada de mi casa y a Vargas bajando del coche con una determinación que no auguraba nada bueno. Me dirigí al coche abandonado en el acantilado usando la llave que ella me lanzó, pero no para tirarme por el precipicio. Necesitaba que ella creyera que yo había caído en su trampa. Aparqué el vehículo cerca del borde, dejé el motor encendido y una de mis zapatillas junto a la puerta abierta, creando la escena de un salto desesperado. Luego, me oculté en el espeso bosque que bordeaba el acantilado, esperando a que ella apareciera para celebrar su victoria. No tardó mucho. Una silueta delgada, vestida exactamente como yo, emergió de entre los árboles con una cámara fotográfica. Se acercó al borde del precipicio con una sonrisa de satisfacción, dispuesta a tomar la última foto que cerraría su gran obra maestra, el lugar del suicidio de su hermana. Lo que ella no sabía era que yo estaba justo detrás de ella, con la grabadora encendida a todo volumen en el momento exacto en que ella empezó a hablar sola, confesando en voz alta lo fácil que había sido borrarme del mapa. Vargas y sus hombres, a quienes yo misma había enviado un mensaje anónimo con nuestra ubicación exacta 10 minutos antes, estaban escuchando cada palabra desde los arbustos. La silueta de mi hermana se recortaba contra el abismo, ajena a los ojos que la observaban desde la maleza. Ella se rió, una risotada limpia que el viento se llevaba hacia el mar, mientras comentaba lo irónico que era que yo terminara en el fondo del mismo lugar donde ella había fingido su muerte. Levantó la cámara para capturar el coche vacío, pero en ese momento, el detective Vargas salió de las sombras con el arma desenfundada y una expresión de horror absoluto en el rostro. Las luces de las linternas inundaron el acantilado, cegándola por completo, y ella dejó caer la cámara al suelo, donde el cristal del lente se hizo 1000 pedazos contra la roca. Nunca me esperé tal reacción de sangre fría al ver que ella, en lugar de rendirse, se giró hacia el detective y empezó a llorar con la misma voz de víctima que yo había usado horas antes, suplicándole que la salvara de su hermana loca que acababa de saltar. Vargas se detuvo, confundido por la perfecta imitación. Ella señalaba hacia el vacío, gritando mi nombre con una angustia tan convincente que los oficiales bajaron sus armas por un segundo, dudando de quién era quién en esa pesadilla de espejos. Mi hermana sabía que, sin un cuerpo y con 2 mujeres idénticas, su palabra valía tanto como la mía, especialmente con las pruebas de veneno que ya había plantado en mi contra. Me di cuenta de que ella no planeaba solo mi muerte física, sino mi muerte legal. Incluso capturada, estaba dispuesta a robarme mi lugar en el mundo frente a la justicia.
Salí del bosque lentamente, con las manos en alto y la grabadora todavía reproduciendo sus ensayos de voz en bucle. El sonido de su propia voz grabada, planeando fríamente la compra de los químicos, llenó el claro del bosque como una confesión de ultratumba. Ella se quedó muda, su máscara de víctima desmoronándose bajo la evidencia acústica que no podía explicar. Vargas alternaba la mirada entre las dos, procesando la macabra realidad de una mujer que había pasado meses estudiando cómo suplantar a su propia sangre. Los oficiales se acercaron a ella, pero ella no gritó ni luchó, simplemente me miró fijamente y me dedicó una última sonrisa, una que decía que esto no había terminado. Justo cuando le ponían las esposas, Vargas se acercó a mí y me pidió la grabadora. Su mirada seguía siendo indescifrable, una mezcla de alivio y una sospecha que no terminaba de disiparse. Me dijo que la grabación era una prueba excelente, pero que todavía tenían que explicar por qué mis huellas estaban en el frasco de veneno que habían encontrado en mi cocina antes de salir hacia el acantilado. Comprendí entonces que el juego de mi hermana tenía capas que yo aún no había descubierto, y que la policía no me había seguido hasta aquí solo por mi mensaje anónimo, sino porque el caso era mucho más grande de lo que yo imaginaba. El detective Vargas tomó la grabadora con un guante de látex, pero no la guardó en la bolsa de evidencias de inmediato. Se quedó mirando el acantilado, donde las olas golpeaban con furia ciega, y luego me miró a mí con una frialdad que me hizo dar un paso atrás. Me explicó que el veneno no era para matarme a mí, ni para que yo me suicidara, sino que era el mismo componente químico que se había encontrado en la autopsia de nuestro padre 3 años atrás, un caso que se cerró como un ataque cardíaco natural. Mi hermana, desde el asiento trasero de la patrulla, soltó una carcajada estridente que cortó el viento nocturno. Nunca me esperé tal nivel de traición al comprender que Vargas no estaba allí para arrestar a una suplantadora, sino para cerrar el círculo de una investigación de 3 años en la que ambas éramos las sospechosas principales. Vargas me pidió que pusiera las manos tras la espalda. El mundo empezó a dar vueltas mientras comprendía la magnitud del desastre. Mi hermana no solo había planeado incriminarme en su desaparición, sino que había usado este escenario para reabrir el caso de nuestro padre y arrojarme a los lobos. Ella sabía que la policía encontraría las huellas en el frasco, y sabía que, al verme huir hacia el acantilado, Vargas confirmaría su teoría de que yo era la mente criminal de la familia. La grabación que yo consideraba mi salvación era, a ojos de la ley, solo una prueba de que nosotras dos llevábamos años peleando por el control de un legado manchado de sangre. Me subieron a una patrulla distinta a la de ella. A través del cristal empañado por la lluvia, vi cómo mi hermana me guiñaba un ojo mientras los oficiales la alejaban. Ella no tenía miedo de ir a la cárcel porque sabía algo que yo no. El detective Vargas tenía una conexión con nuestro padre que iba más allá de lo profesional. Mientras el coche arrancaba, Vargas se sentó en el asiento del copiloto y encendió una pequeña luz interior para revisar unos documentos antiguos. Eran fotos de la herencia de mi padre, propiedades y cuentas que yo ni siquiera sabía que existían, y todos los beneficiarios habían sido tachados con tinta roja, excepto uno. No era mi nombre el que quedaba libre de la marca, ni el de mi hermana. El beneficiario final era una corporación con un nombre que me resultaba familiar por los diarios falsificados que encontré en el sótano. El juego de mi hermana era solo la superficie de una conspiración mucho más profunda donde nosotras éramos simples peones de sacrificio. Vargas cerró la carpeta y me miró por el retrovisor. Su voz ahora era un susurro que apenas llegaba a mis oídos por encima del ruido del motor. Me dijo que si quería salir viva de la comisaría, tendría que contarle lo que realmente pasó la noche que mi padre murió, porque él sabía perfectamente que ninguna de las dos estaba sola en esa habitación. El interior del coche patrulla olía a café rancio y a ese cuero sintético que parece absorber el miedo de quienes se sientan atrás. Vargas no esperaba mi respuesta, simplemente conducía a través de la tormenta, manteniendo sus ojos fijos en la carretera mientras la luz de los relámpagos revelaba de vez en cuando la cicatriz que cruzaba su cuello, una marca que yo nunca había notado hasta ese momento. Me di cuenta de que la noche que mi padre murió, el detective no estaba de servicio, estaba en nuestra casa, oculto en las sombras del despacho mientras mi hermana y yo discutíamos por el testamento. Me incliné hacia adelante, pegando la frente al cristal divisor, y le susurré que yo sabía quién había sostenido la jeringuilla mientras él sujetaba la mano de mi padre para que no luchara. Nunca me esperé tal nivel de cinismo al ver que Vargas, en lugar de frenar o negarlo, simplemente aumentó la velocidad y me entregó un fajo de billetes ensangrentados que guardaba en la guantera como pago por mi silencio. Fue un movimiento calculado para desarmarme moralmente. Esos billetes eran los mismos que mi padre guardaba en la caja fuerte, los que desaparecieron la misma noche en que su corazón se detuvo. Vargas me explicó que la corporación que aparecía en los documentos no era una empresa externa, sino un fondo de pensiones corrupto creado por los altos mandos de la policía para lavar dinero de extorsiones. Mi padre lo había descubierto y planeaba denunciarlos, usando a mi hermana como mensajera, pero ella, en su ambición desmedida, prefirió negociar un precio por su cabeza. El detective era solo el brazo ejecutor de un sistema que ahora necesitaba que una de las dos cargara con la culpa para enterrar el secreto para siempre. Llegamos a un desvío que no conducía a la comisaría,
sino a un almacén abandonado cerca de los muelles, un lugar donde las sirenas de la policía no eran más que un eco lejano y sin autoridad. Vi la patrulla de mi hermana aparcada allí, con las puertas abiertas y las luces apagadas. Vargas bajó del coche y me obligó a salir, empujándome hacia el interior del edificio donde el olor a salitre y metal oxidado era casi insoportable. En el centro de la estancia, bajo una única bombilla que parpadeaba, estaba mi hermana, pero ya no estaba esposada. Sostenía una pistola con la misma naturalidad con la que antes sostenía su cámara fotográfica. Ella me miró con una tristeza que parecía genuina por primera vez en toda la noche. Me dijo que lo sentía, que ella había intentado que yo simplemente huyera o fuera a la cárcel, pero que mi insistencia en buscar pruebas y grabar confesiones había obligado a Vargas a adelantar la fase final del plan. El detective se colocó detrás de ella, formando un frente unido que me dejaba claro que yo era el cabo suelto que faltaba por atar. Sin embargo, antes de que alguno de los dos pudiera apretar el gatillo, el almacén se llenó de un sonido rítmico, un zumbido mecánico que venía del techo, y comprendí que el mensaje anónimo que envié antes no solo fue para la patrulla de Vargas, sino para alguien mucho más peligroso que él. El techo de chapa del almacén vibró con una intensidad que hizo que el polvo de décadas cayera sobre nosotros como una nieve sucia y asfixiante. Vargas levantó su arma, apuntando nerviosamente hacia las vigas superiores, mientras mi hermana perdía su máscara de suficiencia y retrocedía hacia la oscuridad de las cajas de madera. De repente, una de las claraboyas estalló en 1000 pedazos de cristal y 4 figuras vestidas de negro táctico descendieron por cuerdas de alta velocidad, rodeándonos antes de que el detective pudiera siquiera gritar una orden. No eran asuntos internos ni otra unidad de la policía local. Llevaban el emblema de la agencia federal que mi padre mencionaba en sus informes privados, aquellos que mi hermana creía haber quemado. Nunca me esperé tal nivel de ironía al ver que el mensaje que envié no fue una denuncia, sino una señal de activación para que los federales recuperaran la única prueba que Vargas y mi hermana no sabían que yo llevaba grabada en mi propia piel. Los agentes no dispararon, pero su sola presencia congeló el aire. El líder de la unidad, un hombre de rostro pétreo que no parecía inmutarse ante la pistola que mi hermana aún sostenía con manos temblorosas, me miró directamente a los ojos y me pidió que entregara el dispositivo. Yo no saqué la grabadora del bolsillo, sino que me desabotoné el puño de la camisa y le mostré el pequeño implante subcutáneo que mi padre me había colocado bajo la dermis una semana antes de su muerte. Era un microchip de almacenamiento masivo que contenía todas las transacciones de la corporación corrupta y las grabaciones de las reuniones en las que Vargas planeaba el golpe final contra nuestra familia. Mi padre siempre supo que una de sus hijas era codiciosa y que la policía estaba podrida, así que me convirtió a mí en su caja negra viviente. Vargas, desesperado al ver que su imperio de extorsión se desmoronaba en un segundo, intentó abalanzarse sobre mí para arrancarme el chip del brazo, pero un disparo preciso de un francotirador desde el exterior impactó en el hombro de su mano armada, haciéndolo caer al suelo entre gritos de dolor. Mi hermana, viendo que el juego había terminado, soltó su arma y se desplomó sobre las rodillas, llorando no por arrepentimiento, sino por la pérdida de los millones que ya sentía en sus bolsillos. Los agentes se movieron con una eficiencia aterradora, esposando a ambos y confiscando los documentos que Vargas llevaba en su carpeta. El líder de la unidad se acercó a mí con un escáner portátil y, tras confirmar que los datos estaban intactos, me dijo que mi seguridad ya no podía ser garantizada por el Estado. Me explicaron que, aunque Vargas y mi hermana irían a prisión, la corporación tenía raíces mucho más profundas que llegaban hasta los despachos más altos del gobierno. Mi vida, tal como la conocía, se había terminado en el momento en que abrí la puerta de mi casa esa noche. Me entregaron un pasaporte nuevo, una llave de una caja de seguridad en otro continente y me dieron 5 minutos para despedirme de la única familia que me quedaba, mientras los forenses federales empezaban a limpiar la escena del crimen que nunca llegaría a los periódicos de la mañana. Caminé hacia la patrulla donde mi hermana estaba retenida, observando su rostro a través del cristal reforzado. Ya no había rastro de la mujer que compartía mis rasgos, solo una desconocida cuya ambición había devorado cualquier lazo de sangre. El agente federal me permitió un minuto de privacidad, bloqueando la vista de los demás mientras yo me acercaba al marco de la ventana. Ella pegó su frente al vidrio, con los ojos inyectados en sangre y una expresión de puro odio, susurrando que el chip en mi brazo era una sentencia de muerte que me perseguiría hasta el último rincón del mapa. Yo no sentí rabia, sino una lástima profunda por el vacío que la habitaba, y antes de alejarme, le mostré la cicatriz de mi muñeca, recordándole que mientras ella buscaba el poder en el dinero, yo lo encontré en la verdad que nuestro padre me confió. Nunca me esperé tal nivel de frialdad al ver que ella, con un movimiento rápido de labios, me dictó un código numérico que no pertenecía a ninguna cuenta bancaria, sino a la fecha exacta en la que, según ella, el resto de la corporación vendría a reclamar lo que hay bajo mi piel. El líder de la unidad táctica me escoltó hacia un todoterreno negro con los cristales tintados que esperaba en la salida del muelle. El sol empezaba a asomar por el horizonte, tiñendo el mar de un color cobre que parecía sangre diluida, marcando el inicio de mi primer día como una persona inexistente.
Me entregaron una mochila con ropa básica, una peluca castaña y un teléfono encriptado que solo tenía un contacto guardado, el revelador. Me explicaron que no podía volver a mi casa, ni llevarme nada que perteneciera a Elena Valdemar, porque a partir de este segundo, esa mujer había muerto oficialmente en el accidente del acantilado junto a su hermana. Mientras nos alejábamos del almacén, vi por el retrovisor cómo los agentes prendían fuego a una serie de documentos en un bidón de metal, borrando las huellas de la operación nocturna. El hombre a mi lado me dijo que mi destino era una casa segura en las montañas, un lugar donde me extraerían el chip de forma segura antes de enviarme fuera del país con una identidad que ni siquiera el sistema federal podría rastrear. Sin embargo, el teléfono encriptado vibró en mi bolsillo con un mensaje de texto que no provenía del contacto guardado, sino de un número oculto. El mensaje contenía una sola foto, la de la patrulla que transportaba a mi hermana, volcada y ardiendo en una cuneta a pocos kilómetros del puerto. Comprendí con horror que la limpieza de la corporación no había terminado con la llegada de los federales, sino que apenas estaba comenzando. Vargas y mi hermana no eran los únicos activos que debían ser eliminados para proteger el secreto. Yo era el premio mayor, y los hombres que me custodiaban en este vehículo no tenían prisa por llegar a las montañas. Miré al conductor y noté que, bajo el uniforme negro, llevaba el mismo reloj de pulsera que el detective Vargas tenía en su maleta de evidencias, el mismo diseño que supuestamente era único en mi familia. El todoterreno no se dirigía a una casa segura, se dirigía a un matadero privado donde la extracción del chip no sería precisamente quirúrgica. El segundero del reloj del agente sentado a mi lado parecía martillear contra mis tímpanos, marcando el ritmo de mi ejecución inminente. Mantuve la vista fija en la carretera, notando cómo el paisaje urbano desaparecía para dar paso a una ruta de pinos densos y barrancos profundos que nadie vigilaría a estas horas. El conductor no hablaba, pero su postura rígida delataba que esperaba una señal para desviarse de la ruta principal hacia alguna pista forestal donde el ruido de un motor al ralentí ocultaría cualquier otro sonido. Metí la mano en la mochila que me habían entregado, buscando algo, cualquier objeto que pudiera servirme de defensa, y mis dedos rozaron el frío metal de un cortaplumas que alguien, quizás por error o por un resto de piedad, había dejado en el compartimento oculto. Nunca me esperé tal nivel de adrenalina al sentir que, justo cuando el conductor giraba el volante hacia un camino de tierra, el teléfono en mi bolsillo vibró de nuevo con una ubicación en tiempo real que parpadeaba justo en la dirección opuesta a la que nos dirigíamos. Sabía que si entrábamos en el bosque, no habría vuelta atrás. Aproveché un bache profundo en el camino de tierra para fingir que perdía el equilibrio y me abalancé sobre el respaldo del conductor, no para atacarlo, sino para tirar con todas mis fuerzas del freno de mano mientras el vehículo aún ganaba velocidad. El todoterreno derrapó violentamente sobre la grava, haciendo que los neumáticos chillaran en una protesta de caucho quemado antes de que el morro del coche golpeara un árbol joven. El impacto me lanzó contra el asiento delantero, pero el cinturón de seguridad me mantuvo en mi sitio mientras los agentes, que no lo llevaban puesto por su exceso de confianza, se golpeaban contra el salpicadero y el cristal blindado. No esperé a que se recuperaran del aturdimiento. Abrí la puerta con el hombro y salté hacia la maleza, rodando por la pendiente húmeda mientras escuchaba los primeros gritos de rabia y los chasquidos de las armas siendo amartilladas detrás de mí. La lluvia, que antes me parecía una maldición, ahora era mi única aliada, borrando mi rastro y dificultando la visión de sus linternas tácticas. Me adentré en lo más profundo del bosque, guiada únicamente por el pulso vibrante del teléfono que seguía mostrándome ese punto de luz en el mapa. Al llegar a un claro, me encontré con una figura que no debería estar allí, alguien que sostenía un paraguas negro y me esperaba con la misma calma con la que se espera a un viejo amigo en una estación de tren. Era el notario de mi padre, el hombre que supuestamente había verificado el testamento y que todos creíamos que se había jubilado tras el funeral. Me miró con una mezcla de orgullo y tristeza, señalando un pequeño helicóptero civil que esperaba en el centro del claro con las aspas empezando a girar. Me dijo que el chip en mi brazo no solo contenía datos, sino un rastreador de emergencia que solo él podía activar, y que el mensaje de la patrulla ardiendo había sido su forma de avisarme de que la limpieza había comenzado. Pero antes de subir, me advirtió que el precio de mi huida no era solo el olvido, sino entregarle la llave física que mi hermana me lanzó en el sótano, la cual escondía el verdadero secreto por el que nuestro padre fue asesinado. El ruido de las aspas del helicóptero cortaba el aire con una violencia rítmica, levantando una nube de hojas muertas y agua estancada a nuestro alrededor. El notario, con su traje impecable a pesar del barro, extendió la mano hacia mí esperando la llave del coche que mi hermana me había lanzado en el sótano como una burla final. Metí la mano en el bolsillo, sintiendo el metal frío y dentado, pero un detalle insignificante me hizo dudar. El paraguas negro del notario no tenía una gota de agua, a pesar de la tormenta torrencial que nos rodeaba. Acerqué la vista a su mano extendida y comprendí la verdad oculta tras su supuesta protección. Nunca me esperé tal nivel de sofisticación al notar que el hombre frente a mí no era el notario, sino un actor con una máscara de silicona hiperrealista que apenas empezaba a despegarse por el calor del motor del helicóptero.
retrocedí hacia el borde del claro, notando cómo la figura del impostor se tensaba al verse descubierto bajo la luz de los proyectores de la aeronave. Él sabía que yo ya no era la chica asustada de la cocina, yo era el contenedor de la verdad, y esa llave no abría un coche, sino un servidor físico oculto en la cripta familiar donde se guardaba la identidad del verdadero arquitecto de la corporación. Me di cuenta de que mi padre no confiaba en nadie, ni siquiera en sus amigos de toda la vida, y que la llave era el disparador de un protocolo de destrucción mutua asegurada si caía en las manos equivocadas. El impostor dejó caer el paraguas y sacó un dispositivo de frecuencia, amenazando con freír el chip de mi brazo y mi sistema nervioso si no le entregaba el metal. Sin mediar palabra, arrojé la llave hacia la oscuridad del bosque, en dirección opuesta al helicóptero. El falso notario gritó una orden y 2 hombres saltaron desde la cabina para buscarla entre la maleza, dándome los segundos necesarios para correr hacia el lado ciego de la aeronave. Sabía que la llave que les di era en realidad un duplicado sin valor que yo misma había cambiado en el coche patrulla, pero ellos no se darían cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Mi objetivo no era el helicóptero, sino la unidad de combustible que los agentes corruptos del todoterreno habían dejado cerca del claro antes de su accidente. Logré llegar a la parte trasera del aparato mientras los motores rugían con más fuerza. Saqué el cortaplumas y corté uno de los cables de comunicación exterior, provocando un cortocircuito que hizo saltar chispas por todo el fuselaje. En medio de la confusión y los gritos de los operarios, me deslicé por la pendiente del barranco, usando el ruido del helicóptero para ocultar mi huida hacia el río. Sabía que el punto de luz en mi teléfono no era el notario, sino la señal de mi hermana, quien de alguna manera había sobrevivido al accidente de la patrulla y me estaba guiando hacia la única persona que realmente podía borrar mi rastro, el mismo hombre que la policía creía haber enterrado hace años. El agua del río bajaba con una furia negra, arrastrando ramas y escombros que golpeaban las rocas con un sonido sordo y rítmico. Me deslicé por la orilla fangosa, sintiendo el frío calarme los huesos y el pulso del chip en mi brazo arder como un hierro al rojo vivo, señal de que los impostores del claro estaban intentando rastrear mi frecuencia. Al llegar al recodo del puente viejo, vi una pequeña embarcación de casco metálico oculto bajo una red de camuflaje, y junto a ella, una figura que parecía emerger de la propia niebla del amanecer. No era el detective Vargas ni ninguno de sus secuaces, sino un hombre cuya presencia debería haber sido un imposible físico, alguien que me miró con una mezcla de reproche y ternura mientras sostenía un receptor de radio que emitía el mismo código que mi hermana me había dictado. Nunca me esperé tal nivel de traición al ver que mi padre, el hombre por el que yo había arriesgado mi vida y mi identidad, estaba allí, vivo y perfectamente sano, coordinando el caos desde la seguridad de las sombras. Se acercó a mí sin decir palabra y me tomó del brazo herido, revisando el implante con la precisión de un joyero. Me explicó que su muerte había sido la única forma de obligar a la corporación a mostrar sus cartas y de forzar a mi hermana a revelar su verdadera lealtad. Él no me había convertido en una caja negra para salvar el país, sino para usarme como cebo y atraer a todos los altos mandos de la red de extorsión a un solo punto geográfico donde pudiera borrarlos de un solo golpe. Me sentí como un objeto, una herramienta de precisión diseñada por el hombre que más quería en el mundo, y la calidez que sentí al verlo se transformó en un hielo cortante que me llenó los pulmones. Subimos a la embarcación mientras el sonido de las patrullas y del helicóptero saboteado se alejaba en la distancia. Mi padre me entregó una jeringuilla con un líquido transparente, diciéndome que era el neutralizador para el chip y que pronto todo el dolor desaparecería. Pero al mirar el frasco, noté que la etiqueta tenía el mismo sello químico que el veneno que la policía había encontrado en mi cocina, el mismo que supuestamente lo había matado a él. Comprendí que su plan de limpieza no dejaba cabos sueltos, y que yo, al igual que mi hermana y el detective Vargas, era una evidencia que no podía permitirse el lujo de mantener en libertad. Él se giró para arrancar el motor, dándome la espalda por un segundo, el tiempo justo para que yo viera el maletín abierto sobre el asiento del piloto. Dentro no había documentos, sino fotos de mi infancia, cada una de ellas marcada con una cruz roja en el reverso, excepto una que mostraba el día de mi graduación. En esa foto, mi padre no miraba a la cámara, sino que me miraba a mí con una frialdad que ahora reconocía perfectamente, la mirada de un cazador que observa cómo su presa alcanza la madurez necesaria para el sacrificio final. El motor de la embarcación rugió, ahogando el sonido de mis propios pensamientos mientras nos adentrábamos en la corriente más profunda del río. Mi padre mantenía la mano firme en el timón, dándome la espalda con una confianza que solo nace del desprecio absoluto por el peligro que yo pudiera representar. Miré la jeringuilla que sostenía, ese veneno disfrazado de cura, y luego mi brazo, donde el chip seguía latiendo como un corazón artificial bajo la piel. Comprendí que no había un bando de los buenos, solo había capas de una misma oscuridad que se alimentaba de su propia descendencia para perpetuarse.
sin pensarlo dos veces, vacié el contenido del frasco en el bidón de combustible que alimentaba el motor y oculté la jeringuilla vacía en mi manga, esperando el momento exacto en que la química hiciera su trabajo en el sistema de combustión. Nunca me esperé tal nivel de frialdad al ver que mi padre, sin girarse, empezó a narrar cómo había planeado el funeral perfecto para que yo sintiera la culpa necesaria para activar el protocolo del chip. Él hablaba de sacrificio y de legado, de cómo la corporación era solo un engranaje en una maquinaria mucho más grande que controlaba los hilos del país, y de cómo mi hermana había sido descartada por ser demasiado evidente en su ambición. Según él, yo era la versión mejorada, la hija que podía cargar con el peso de los secretos sin quebrarse, pero para que el plan funcionara, mi existencia física debía ser borrada y convertida en una leyenda urbana. El motor empezó a toser, emitiendo un humo azulado y denso que olía a almendras amargas, el aroma característico del veneno que él mismo había diseñado. La barca perdió potencia justo en medio de la garganta del río, donde las corrientes chocaban violentamente contra los pilares de un puente derruido. Mi padre se giró por fin, notando el fallo mecánico, y su expresión de control absoluto se resquebrajó al ver que yo no estaba asustada, sino que lo miraba con la misma indiferencia con la que él me había mirado en la foto de mi graduación. Le mostré la jeringuilla vacía y le dije que el neutralizador ahora formaba parte del río, y que en pocos segundos, el motor explotaría debido a la reacción química inestable. El pánico cruzó sus ojos por primera vez en toda la noche, no por miedo a morir, sino por el miedo a perder la información que yo custodiaba. Se abalanzó sobre mí para intentar arrancarme el chip del brazo por la fuerza, olvidando que en ese espacio reducido, mi agilidad superaba con creces su experiencia. Forcejeamos mientras la embarcación empezaba a dar vueltas sin control hacia los rápidos. En medio de la lucha, el teléfono en mi bolsillo emitió un pitido estridente, una señal de que el chip había completado la transmisión de datos a un receptor externo que mi padre no conocía. No se los había enviado a los federales, ni a la policía, ni al notario impostor. Se los había enviado a un servidor público de acceso abierto, programado para publicarse en todas las redes sociales del país si mi pulso bajaba de un determinado nivel. Ahora, mi vida era la única garantía de que su mundo de secretos no estallara en pedazos ante los ojos de millones de personas. El impacto contra el pilar de hormigón fue un estallido de metal retorcido y agua helada que me expulsó hacia la oscuridad del río. Sentí el golpe seco en el costado y como el aire abandonaba mis pulmones mientras la corriente me arrastraba hacia el fondo, girando en un remolino de escombros y combustible. Mi padre gritó algo que el rugido del agua devoró, y por un segundo vi su silueta aferrada a los restos del casco antes de que la estructura colapsara por completo bajo la presión de los rápidos. Luché por subir a la superficie, con la vista nublada por el dolor, y cuando logré sacar la cabeza para tomar una bocanada de aire, noté que el latido del chip en mi brazo había cambiado de frecuencia. Ya no era un pulso constante, sino un pitido agudo que indicaba que mi ritmo cardíaco había descendido por debajo del umbral de seguridad. Nunca me esperé tal nivel de ironía al ver que el mecanismo que debía protegerme estaba a punto de liberar toda la verdad al mundo simplemente porque mi cuerpo estaba entrando en estado de choque térmico. Apreté los dientes y nadé hacia una estructura de metal que sobresalía del agua, unos restos de la antigua cimentación del puente. Me encaramé a la viga fría, temblando violentamente, mientras observaba cómo la barca desaparecía río abajo envuelta en una pequeña bola de fuego que se apagó casi al instante. No había rastro de mi padre. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el goteo del agua sobre el metal y el pitido incesante de mi muñeca. Saqué el teléfono mojado de mi bolsillo, la pantalla parpadeaba con un mensaje de advertencia en rojo. Transmisión global en 60 segundos. Si no lograba estabilizar mis pulsaciones o introducir el código de anulación, la corporación, el gobierno y la sombra de mi familia serían expuestos. Pero yo también sería el primer objetivo de los escuadrones de limpieza que quedarían sin nada que perder. De repente, una luz potente iluminó el río desde lo alto del puente. Una figura solitaria bajó por una cuerda de escalada con una agilidad que me resultó aterradoramente familiar. Al llegar a mi altura, la luz de su linterna reveló el rostro de la única persona que no aparecía en los archivos de la corporación, el verdadero detective Vargas. No el hombre que me llevó al acantilado, sino el hermano gemelo del que mi padre nunca me habló, el que había pasado años infiltrado en la unidad de asuntos internos para cazar a su propio doble. Me extendió una manta térmica y un dispositivo de anulación, urgiéndome a introducir el código antes de que el servidor público se activara y el caos fuera irreversible. Me dijo que mi padre no estaba muerto, que lo habían visto salir del agua unos metros más abajo, y que la única forma de detenerlo era mantener el secreto a salvo un poco más de tiempo para usarlo como moneda de cambio por mi libertad. Miré el cronómetro del teléfono, quedaban 15 segundos. Tenía la opción de dejar que la verdad estallara y ver el mundo arder desde las ruinas de mi vida, o confiar en un hombre que compartía el rostro de mi captor y volver a sumergirme en las sombras del espionaje. El dedo me temblaba sobre la pantalla mientras el pitido del chip se volvía un grito continuo en mi brazo, exigiendo una decisión que cambiaría el curso de la historia. El cronómetro marcó los últimos 10 segundos con un parpadeo escarlata que iluminaba la nieve sucia acumulada en la viga.
El gemelo de Vargas me gritaba que anulara la subida, que el mundo no estaba preparado para el vacío de poder que dejaría la caída de la corporación, pero yo solo podía pensar en la cara de mi padre en el río y en la maleta llena de mis relojes. Mi dedo rozó la pantalla fría mientras el pitido del chip se sincronizaba con el martilleo de mis sienes, creando una sinfonía de muerte electrónica que exigía un final digno. A falta de 3 segundos, no introduje el código de anulación, sino que escribí una única palabra que mi padre me dijo una vez que era la clave de todo: nada. Nunca me esperé tal nivel de destrucción al ver que la palabra no detuvo la transmisión, sino que borró cada rastro de mi identidad en la red, convirtiéndome en un fantasma mientras el resto de la información clasificada inundaba los servidores de los periódicos más importantes del mundo. El dispositivo de Vargas se volvió loco, emitiendo una señal de error que indicaba que la filtración era masiva, imparable y global. La cara del detective se transformó en una máscara de horror puro al comprender que su trato de silencio se había evaporado y que ahora él también era un hombre marcado por el sistema que intentaba reformar. La luz del puente se multiplicó, ya no era solo una linterna, sino los focos de media docena de helicópteros de prensa y fuerzas especiales que convergían en las coordenadas del naufragio como buitres sobre una carcasa fresca. Me puse en pie sobre el metal resbaladizo, sintiendo como el peso del chip en mi brazo desaparecía, no porque lo hubieran extraído, sino porque su propósito se había cumplido y la batería interna se estaba fundiendo, quemándome la carne por última vez. Vargas intentó agarrarme para llevarme hacia su cuerda de escape, pero un disparo desde la orilla opuesta impactó en el metal a pocos centímetros de sus dedos. Entre la bruma y el humo del combustible, vi a mi padre caminando por el lodo con la jeringuilla de veneno todavía en la mano, con un aspecto espectral y desquiciado. Él no quería los datos. Ya sabía que estaban fuera, quería el chip, el hardware físico que contenía las claves de encriptado originales que podrían rastrear las cuentas bancarias ocultas en el extranjero. Le grité que llegaba tarde, que el fuego del cortocircuito ya había destruido los sectores de memoria, pero él seguía avanzando con la mirada fija en mi muñeca, ignorando las luces de los helicópteros que empezaban a rodear el área. De repente, el teléfono en mi mano vibró por última vez antes de morir por el agua. Era un mensaje de mi hermana, enviado desde un sistema automático de la morgue o quizás desde algún lugar del más allá que yo aún no entendía. El mensaje no tenía texto, solo una ubicación final, las coordenadas exactas de la caja de seguridad donde nuestro padre guardaba la única cosa que amaba más que al poder. Comprendí que la guerra no terminaría en ese puente ni con la filtración global. Mientras Vargas me obligaba a subir por la cuerda hacia el caos mediático del puente, vi a mi padre ser rodeado por las sombras de sus propios hombres, y supe que mi próxima parada no sería una casa segura, sino el lugar donde todo comenzó para nosotros. La cripta familiar de los Valdemar olía a piedra húmeda y a un olvido que yo misma estaba a punto de sellar. El mensaje de mi hermana me había traído hasta el mausoleo de nuestra madre, el único lugar donde mi padre nunca se atrevería a buscar porque su ego no le permitía reconocer la pérdida. Con las manos quemadas por el chip y la ropa goteando el lodo del río, moví la pesada losa de mármol que ocultaba el nicho vacío. Dentro no había cenizas, sino una pequeña maleta de cuero idéntica a la que la policía había encontrado en el puerto, pero esta contenía la única verdad que mi padre temía más que a la cárcel. Nunca me esperé tal nivel de justicia al descubrir que el verdadero arquitecto de la corporación no era un grupo de políticos corruptos, sino mi propia madre, quien había fingido su muerte hace 20 años para manejar los hilos desde el anonimato mientras usaba a mi padre como su títere público. Escuché el sonido de pasos pesados en la entrada de la cripta. Me giré y vi a mi padre, sangrando y con el uniforme destrozado, apoyado contra el marco de la puerta con una expresión de derrota absoluta. Al ver la maleta en mis manos, se derrumbó sobre sus rodillas, no por el dolor de sus heridas, sino porque sabía que el juego había terminado para siempre. Le mostré el diario de mi madre, donde ella detallaba cada extorsión, cada asesinato y cada traición, incluyendo la orden de eliminarlo a él si alguna vez se convertía en un estorbo para el crecimiento del fondo de pensiones. Él había pasado 3 años intentando borrar un rastro que ella misma había sembrado para destruirlo, y yo había sido el peón final que ella utilizó para ejecutar la limpieza desde las sombras. No hubo disparos finales ni persecuciones heroicas. Las sirenas de la Policía Federal rodeaban el cementerio, pero esta vez no buscaban a una sospechosa, sino al último cabo suelto de una red que ya se estaba desintegrando en los noticieros de todo el mundo. Dejé la maleta a los pies de mi padre y caminé hacia la salida, ignorando sus súplicas y sus explicaciones incoherentes sobre el amor y el deber. Al cruzar el umbral hacia el aire frío de la mañana, sentí una vibración extraña en mi bolsillo. Saqué el teléfono nuevo que me había entregado Vargas y vi una llamada entrante de un número internacional con el prefijo de un país que mi madre siempre amó. Contesté, pero no dije nada. Al otro lado de la línea, una voz femenina, madura y cargada de una serenidad aterradora, me dio las gracias por haber terminado el trabajo de campo con tanta eficiencia. Me dijo que ahora era libre de vivir la vida que quisiera, siempre y cuando recordara que cada vez que viera una cámara o escuchara un obturador, ella estaría observando mi progreso.
Colgué y arrojé el teléfono a una alcantarilla antes de perderme entre la multitud que empezaba a llenar las calles de la ciudad. Ya no soy Elena Valdemar, ni la caja negra de nadie. Soy el único secreto que la corporación no pudo archivar, y mientras camino hacia mi nuevo destino, solo puedo sonreír al pensar que la policía volverá a llamar a una puerta vacía muy pronto.